Para sostener esa producción, obviamente hay que considerar que la pastura no es solamente la pastura, sino que es la pastura metida dentro de un esquema de producción, y en ese esquema de producción tenemos los requerimientos del esquema ganadero que estamos utilizando. Entonces, para poder obtener nuevamente lo que se obtiene en este campo se necesita una pastura densa. Y la pastura densa no solamente implica eso, sino que hay otras cuestiones de manejo que tienen que ver con darle persistencia, permanencia y capacidad productiva en el tiempo, que tiene que ver con la forma en la cual también se pastorea o se utiliza. En este caso, nosotros acá lo que hicimos fue, la verdad que lo ajustamos bastante bien, aquello tiene 27, 28 días de rebrote. Yo creo que si hubiese llovido un poco más, hasta se nos iba a ir un cachitín. Fuimos ajustando, como venía medio secón, le dimos un par de días más. Yo le hubiese dado un par de días menos en un año normal. Eso está entre 7 y 9 nudos, más o menos. Casi que les diría que podríamos decir que está en 5% de floración, que es un indicador que no sirve para nada, pero para esta época del año sí funciona. Yo les diría que ya está en condiciones de ser cortadas y lo que uno busca es producción, pero por sobre todas las cosas calidad. Si quieren aumentar un poco más la producción, habría que dejarla que llegue a ese 10% de floración. Pero en un año seco como esto, después los invito a que lo miren, en un año seco como esto lo que se van a empezar a encontrar es que se secan las hojas de abajo. Entonces lo que ganan por un lado en volumen, lo pierden muchísimo en calidad. Esto es un rebrote de 14 días. ¿Sí? Fíjense las diferencias de escalón, después nos vamos a ir allá hasta a la monarca para que vean la diferencia entre esta y aquella. Y hay otra cuestión más que tiene que ver con cómo usarla. Esto puede ser para pastoreo o para corte. ¿Sí? Yo creo que esto sería un manejo lógico y racional con ese volumen. Tendría que tener más volumen, es pastura de primer año, ¿no? Es una alfalfa de primer año, en un año seco, que la verdad se implantó muy bien, pero podría tener un poco más de volumen. Y muchas veces miramos eso en el pastoreo. Los parámetros básicos para definir el pastoreo son, primero, cuándo entrar. El segundo punto, una vez que decidí entrar, es hasta dónde comer, hasta qué altura comer. El tercero es cuánto tiempo se pueden quedar las vacas arriba de esa parcela. Y el cuarto punto es cuándo puedo volver. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Primer punto, ¿cuándo entrar? ¿Cuándo entramos? Vamos, que más de uno maneja alfalfa acá. 7, 8 nudos. Casi que te diría que como está eso, ¿no? Bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Yo depende. Y para la categoría. Si yo tengo que utilizar las vacas de Tito, las entro ahora. En un año normal, ¿no? Si yo lo que tengo que hacer es fardos, probablemente la espere un poco más. Siempre y cuando no haya sequía, para que no me tumbe la hoja de abajo. O sea que en este momento las dos cosas coincidirían, la cortaría también ahora, que está en prebotón. Listo, definimos. ¿Qué pasa si lo corto con 6 nudos? Esta está en 5. No hay volumen. Si lo corto. Si es para pastoreo, el empaste se me va a los caños. O sea, ¿tiene sentido? ¿No? Habría que ver, ¿eh? Pero no, seguramente no. Ese es el momento de entrar. ¿Estamos todos de acuerdo que es el momento de entrar? Tanto sea para cortar como para pastorear. ¿Sí? Bien. Para el beneficio de la planta, acá hay bastantes. Yo tengo mi opinión personal, que está basada en datos, pero también una opinión personal que tiene también bastante experiencia. Y yo creo que a lo largo de los años nos han metido en la cabeza de manera involuntaria algunos criterios o algunos parámetros que la verdad que yo no los comparto ni un poco. Siempre nos dijeron que todos saben de qué manera se mueve la alfalfa, que una vez que la cortaron, como está acá, lo que hacen es removiliza reserva de la raíz, o sea, con esa reserva genera las primeras hojas por rebrote, empieza a hacer fotosíntesis, o sea, chupa más de lo que produce, empieza a crecer. Cuando está así,
ya casi que les diría que el flujo es inverso, o sea, ya tiene mucho material arriba para hacer fotosíntesis, entonces empieza a mandar para abajo, empieza a recargar la raíz de vuelta, y cuando está ya en ese estado, ya ahí directamente tiene la raíz llena. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si yo la corto acá? Olvidémonos del empaste, olvidémonos que no tiene volumen, pensemos solamente en la planta ahora. Si yo la corto acá, ¿qué pasa? ¿Y qué le va a pasar? Bien. Eso es lo que nos metieron en la cabeza y les puedo asegurar que es un argumento que no es del todo completo. Si bien a la planta la afecta, es verdad, lo más probable es que si yo la corto acá, lo que va a pasar es que el próximo rebrote demore 1 o 2 días más. No voy a perder una planta, muchachos. Ahora, si sistemáticamente yo durante 7, 8, 10 veces la corto así, ahí sí voy a afectar persistencia. ¿Qué pasa? ¿Dónde es muy importante no hacer eso? Si lo hacemos acá no pasa nada. No estoy diciendo que lo hagan, ¿eh? No estoy diciendo que lo hagan. Si lo hacemos una vez, no le va a pasar nada. Ahora, si nosotros nos vamos a Estados Unidos, que es de donde toman todos los datos para escribir muchas veces los libros, y hace 20 grados bajo cero, ahí sí les puedo asegurar que le va a pegar un palizón y la madre. Pero realmente, si por alguna circunstancia de necesidad, no porque sea recomendable, pero por alguna circunstancia de necesidad, hay que pastorear o cortarla acá, olvidándonos que hay problema en pasto, olvidándonos que hay poca disponibilidad, lo que sea, no van a tener muerte de planta si lo hacen una vez. Si lo hacen sistemáticamente, sí. ¿Por qué se mueren las plantas? Las plantas se mueren con esa poca cantidad de reserva que le queda en ese corte si hace muchísimo frío, porque esas reservas son las que le permiten no solo el rebrote, sino que le permiten supervivencia. Pero acá no hace el frío suficiente como para que sea totalmente determinante. ¿Sí? Entonces, yo le tengo más miedo a entrar con vacas en una alfalfa pasada que en una alfalfa anticipada. Porque ¿qué pasa en la alfalfa pasada? Si uno la espera un poco más que lo que ven ahí, lo que va a pasar es que va a aumentar volumen, van a caer hojas, con lo cual va a haber un poco más de tallos, van a tener menos riego de empaste. ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo con eso? Bien. Si se pasan de rosca, cuando llegan a esa instancia en donde tienen el 10% de floración maldito, que sirve solamente para estos 2-3 meses y después no sirve más para el resto del año, si se pasan de ese 10% de floración, lo que empieza a pasar es que la alfalfa, ustedes la corten o no, entiende que tiene que rebrotar. No le importa si la cortaron o no. Empiezan a tirar los rebrotes de corona, que es lo que realmente usamos como indicador para comerla en el momento oportuno. Entonces, si para asegurarse o recontraasegurarse de que esa alfalfa está sazonada, la dejan al 50% de floración, lo que van a encontrar son unos hermosos rebrotes de corona de 10 centímetros en la base de la planta, y la vaca cuando entra ahí se va a encontrar que tiene para comer tallos con pocas hojas, o un rebrote de corona así que es una lechuga. ¿Qué va a hacer? Se va a meter de cabeza ahí. O sea que puede pasar, de hecho pasa, que hay problemas de empaste en la alfalfa pasada. Entonces guarda con eso. No pasa habitualmente en los tambos, pero es algo que lamentablemente lo he visto en más de una oportunidad. Listo. Definimos el momento en el que hay que entrar. Ya están las vacas adentro. ¿Hasta dónde comer? ¿Hasta qué profundidad comer? Acordate los 27 litros de Tito, con las 7 horas y pico rayeras que necesita la vaca a boca llena. Entonces, bueno, eso es un quilombo. Obviamente que es muchísimo más eficiente, pero es bastante difícil manejarlo desde lo operativo. O sea, en un mundo ideal, olvidémonos de la parte operativa. Acá Tito va a sacarla de 2 caños y me va a tirar. Si uno quiere maximizar la calidad de alguna manera, optimizar todo, esa primera parte se la tendrán que llevar a la vaca de tambo y después atrás tendrán que vender otra. Es un quilombo operativo, no se lo recomiendo a nadie, es un dolor de cabeza. Pero tomar en consideración esta discusión la tuvimos hace ya unos meses en un campo en el sur de la provincia de Buenos Aires que tienen cuotas Hilton de exportación y me decían, el encargado del campo me está dejando mucho remanente en el lote. Era una pastura mezcla, no era alfalfa pura. Me está dejando mucho remanente en el lote. Me doy vuelta en un novillo de 480 kilos. Una bestia así que tiene el mismo requerimiento más que una vaca tambo. Digo, ¿vos querés seguir sosteniendo los niveles de producción de carne que tenés en cada uno de esos bichos? El remanente que está dejando es perfecto. Ahora, ¿querés optimizar el pasto sacrificando un poco la ganancia diaria? Dale hasta abajo. Entonces, la altura de aprovechamiento depende de la categoría de lo que busquen.
En un mundo ideal para la planta sí, hay que dejarla así. ¿Sí? Si quieren maximizar la extracción de pasto hay que dejarla así. Pero eso siempre hay que meterlo dentro del planteo. Yo hincho mucho en esto de que meterlo dentro del esquema productivo. No estamos pensando solamente en la planta. Yo miro acá y veo leche o carne. ¿Sí? Ese tiene que ser el objetivo. Bien. A ver, ¿cuántas veces pasa? Tito mencionó un dato también que me parece que es trascendental. Los tambos están en la punta de los campos. ¿Cuántas veces pasa que... ¿Cuánto tiempo tarda una vaca en llegar desde que salió del tambo al lugar de pastoreo? Y también hay otro falso concepto de que hay que derrumbar. Acá cerca en la Facultad Rosario tenemos un especialista que tiene una parvada de datos al respecto. Siempre nos metieron en la cabeza que el problema del desplazamiento de la vaca desde el tambo hasta el lugar de consumo tenía un gasto energético brutal para ir hasta allá. El problema no es el gasto energético. Una vaca, una vez que entra en cadencia de movimiento, el consumo energético que tiene es bajo, porque entra en una inercia. El problema no es la energía que gasta, que es mínima para desplazarse del punto A al punto B. El problema es el tiempo que pierde y que deja de comer cuando tiene muy ajustado. Una vaca que tiene que levantar 23, 24 litros de materia seca por día, necesita comer, como les mencionaba en el inicio, necesita comer 7 horas al palo, a boca llena. Porque si tiene que empezar a buscar, en vez de meter un bocado, necesita 3, y ya se le empiezan a tirar los tiempos. Entonces, si en vez de estar las 7 horas adentro del lote, le lleva 2 horas ir desde el tambo hasta el lote, bueno, réstenle 2 horas de pastoreo, ¿eh? Se va a entrar en restricción por consumo. Cuando vos cortás y haces preoreo, cada bocado va a tener más materia seca porque vos le sacaste agua. Entonces, en buena medida también ahí compensás un poco. No solo estabilizás y minimizás el riesgo de empaste, sino que por otro lado, quizás te permite mejorar. Por eso hay que estudiar cada caso en particular.